tal? Buenas noches, te saluda el lado oscuro, magia y tarot. Bueno, espero que tengas una noche bonita. Bueno, cómo avanza la semana, cómo avanzan los días. Y vamos a hablar de un tema mm, que a veces es un poco controversial. Em, bueno, es un punto de vista mío, de acuerdo a mis estudios, y en el cual muchos quizás difieran conmigo. Y bueno, está bien, no tienen por qué aceptar la verdad porque nada es absoluto, todo es relativo y el cerebro sirve para pensar, ¿no? Pero eh, estaba escuchando a varias personas hablando de que Satanás en sí no existe como una entidad. Y muchos dicen, pero yo tengo pacto con Satanás. Bueno, eh, como muchas veces les he dicho, yo he estudiado hebreo y aparte estudio judaísmo. Yo estudié los 2 años que podrías estudiar tú y hacerte judía. Verdaderamente no, en la demonología judía no existe la palabra Satanás. El término Satán en Kabbalah es opositor y va más tirado al punto del ego, ¿no? Entonces, y a la cárcel o matrix en la cual nosotros vivimos. Toda persona, cuando se rebela contra un régimen, es un Satán. Satán habita dentro de ti. Satán es parte de ti, porque es tu propio ego, porque es la parte de el yo quiero hacer mi voluntad. Es más, podemos ir hasta más allá. Es yo impongo mi voluntad. Cada persona que impone algo y cada persona que se rebela contra algo viene a ser un Satán, ¿no? Entonces, Satán va reflejado a la parte del ego, a esa parte donde tú vives dentro de una matrix, creándote una ilusión. Y, por ejemplo, eres una persona que no tiene grandes cantidades de dinero, pero aparenta ser un adinerado. Y para eso nos ayudan mucho las redes sociales. Por ejemplo, la red social más, creo que es una red social bastante antigua, pero que todos usamos, es Facebook. Y posteamos muchos imágenes de personas que no somos, en realidad, con desayunos que no tomamos, almuerzos que no comemos y lugares que no queremos. ¿Pero por qué? Porque nuestro ego se siente bien. Y esa es una prisión mental. Cuando nosotros entramos aquí, se nos invita a pensar y abrir la mente y expandirla y extenderla. Entonces, como Shaitán sí existe en el judaísmo. ¿Y por qué? Porque es una parte muy irónica, pero lo voy a decir. Mi maestro de judaísmo me decía esto. Los cristianos no tienen ni siquiera su propio demonio. Nosotros sí, porque se escribe con la Shin. Entonces, tenés que entender que en hebreo se lee de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Entonces, se escribe con la Shin, sí, por eso es Shaitan. Entonces, ¿y por qué? Porque la Shin tiene un valor. Es, por ejemplo, Hashem, ¿no? Que vendría a ser el nombre de Dios. Hashem también tiene un valor numérico que da un valor, una valoración. Y porque es Shaitan y Hashem, ¿no? Tienen valores numéricos que van ligados a la espiritualidad, ambos. Porque en Kabbalah se nos enseñó a todos que no es malo ni bueno, es polaridades o dualidades, la ley de la dualidad. Tiene que existir una cosa y la otra, es necesaria, no pueden ser destruidas. El ser humano mismo tiene que buscar en su interior y destruir su Satán o su ego
habita en ti y habita en mí. Por eso es tan importante que no te dejes, o sea, yo siempre digo que la Biblia satánica es un gran libro de autoayuda y no me estoy burlando de los lavellanos, pero confunde mucho a las personas que no tienen un conocimiento de esto, ¿no? Que tú puedes ser tu propio Dios, la verdad sí, o sea, no tiene por qué no serlo, pero que es el circo que montó la Bey es real, no. Y así no les guste, yo lo siento, y sé que les va a incomodar a muchos, pero para mí no es real. Para mí eso no existe, es una broma, una burla. Y era una burla en esa época la Iglesia Católica. Era una burla así, abierta, descarada y descarnada, por los años de represión. Pero formó un egregor muy fuerte y muy grande que hasta ahora nos sigue y con los cuales mucha gente cree que esto es real. El señor Anton LaVey formó su iglesia satánica y muchos grotos, los cuales le dieron un buen ingreso económico, pero no formó en sí algo sólido, porque una filosofía se forma de vivencias y se forma en un día a día. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Y muchas personas les va a jorobar, sí, pero hay que ser realistas. Sí soy satanista, obvio que lo soy, porque me estoy oponiendo a un sistema, me estoy oponiendo a la Matrix. Sí, pero acepto que es el Shaitán, acepto que existe Shiva, acepto que existe Enki, y no son arquetípicos. ¿No? Sí, uno puede tomar como el principio de la rebeldía, pero ¿la rebeldía contra qué? ¿Contra qué te estás rebelando? O sea, bueno, obviamente los hindúes que quieren adorar a Shiva se tendrían que rebelar pues contra Krishna, ¿no? ¿Y tú contra qué te rebelas? Porque te estás rebelando contra el régimen del falso Dios. Y si tú dices que Satanás es Satanás de la manera en que dice la ley, como una entidad, y como mucha gente cree que es una entidad, porque ya te he dicho que su nombre es Shaitán, ¿contra quién se están rebelando? Porque honestamente el señor Yaldabaoth no es mi Dios, ni es el Dios de ningún cristiano, porque no es su pueblo. Por eso les digo, estudien. Yaldabaoth solamente es Dios del pueblo judío. Y lo demostró abiertamente, se destruyó, se le ha pasado por todo el Antiguo Testamento destruyendo por defender a su pueblo y mandando a su pueblo a hacer homicidios, asesinatos, holocaustos, etc. Y los que no entienden esa parte, había muchas limpiezas energéticas, actos mágicos, etc. Y uno dice, pero es que yo pensé que era así, sí, porque te limitas a un pequeño libro de una sola persona y no profundizas. Yo les invito a profundizar, este tema es bastante interesante, si no les gusta o les parece controversial, porque todos estamos acostumbrados a decir salve Satanás, pero estás diciéndole salve a tu ego, bueno, hola ego mío, sí, yo creo en el Shaitán. Si te quieres ir a libros más profundos, yo te invito a leer los del zoroastrismo, y en ningún momento dice Satanás, dice Shaitán, dice Shiva, dice Enki, pero no nombran a Satanás. ¿Por qué será? Y todas esas culturas se desarrollan en el mismo lugar. Porque hablan de Angra Mainyu, ¿no? O Arimán, para que lo conozcan mejor, porque muchos lo conocen como Arimán. También hablan de Paimon. Y ellos son muy antiguos. Las culturas más antiguas en religión son las culturas hindúes. Entonces,
por favor, busquen mucho en ese punto, porque ahora está de moda un satanismo tan ligero que las personas no profundizan. Entonces, cuando te topas con cosas más profundas, como que te sientes, ¿y esto qué fue? Porque te vas a topar con gente que va en corrientes más densas que las tuyas, que te pueden dar una respuesta del tipo que ese video y tú vas a decir, pero es que a mí no me enseñaron esto. Sí, la Biblia satánica es un libro más. De ayuda sí, sirve, pero te puedo decir algo. ¿A quién estás convocando? Si es que, como te dije, se llama Shaitán. Es una corriente filosófica que creó una persona. Es como decir, personalmente yo no creo que haya existido el Cristo. Jesús de Nazaret no lo creo. Pero sí creo que es un egregor muy fuerte, porque muchas personas lo adoran y le dan poder. Ojo. No, es personal, esa es mi opinión personal. No, yo no creo. Yo no puedo apostatar al Dios de los cristianos porque honestamente yo no tuve conciencia. Nunca le creí. Y con los años entendí que no era mi sitio. Y cuando me fui de ahí apostaté sin necesidad de hacer una carta de apostasía. Estaba siguiendo otras corrientes. Entonces tengo muchas apostasías en mi vida. Lo único que estaba buscando era mi lugar, ¿no? Entonces yo digo, si quieres buscar a esta entidad, búscala con su nombre. Porque sí, ya te dije lo que significa Satán. Ya te dije lo que es el ego. Y simplemente es una entidad que te habla, este egregor, te habla de ego puro, porque este egregor lo creó la Bey. Y le dio mucha fuerza y ha ido tomando fuerza a través de los años, porque mucha gente entró en esta onda y en esta corriente tan ligera, pero no profundizó y se quedó encimita, ¿no? Entonces, lo importante sería que empezamos a entender y a llamar a las cosas por sus verdaderos nombres, a estas inteligencias por sus verdaderos nombres. Entonces, vas a encontrarte que hay algunos que no tienen el nombre que tú estás usando, ¿no? Ahora muchos van a decir, ¿cuáles son los otros? Que no sé cuáles son sus verdaderos nombres. Bueno, vamos a hacer videos poco a poco para que ustedes puedan entender, desmenuzar, comprender y entender qué tan importante es llamar a la entidad por su nombre. Si quieres tratarlo, no me niego, puedes hacerlo, trátalo. Es una entidad bastante tratable. Pero no trates al egregor, trata al verdadero. Te recomiendo y sería una experiencia mucho mejor para un practicante. No trates con un egregor. Es como decir, muchos de nosotros empezamos con un cuadrante del sigilo de Lucifer. Y muchos piensan que es el sigilo completo y no lo es. Es un cuadrante, el sigilo de Lucifer es muy grande. Y voy a tomarme el tiempo también de mostrarles el sigilo para que los puedan buscar ustedes y puedan entender la importancia de los sellos, las firmas, de todo eso que nosotros a veces decimos, estamos tomando en poco cuando es bastante serio. O sea, decir, yo pertenezco a la corriente satanista, estoy diciendo simplemente yo pertenezco a una corriente opositora. El decir, eso no dice nada de ti. Discúlpame, no quiero ofender a nadie, no quiero herir a nadie, pero es la verdad. Pero cuando de verdad tú tienes un compromiso con una deidad o inteligencia superior, o daimon, como lo quieras llamar, corresponde aprender de él y empezar a interactuar con él como debe ser.
Cuando yo empiezo a interactuar, hay deidades con las que me tomo mucho tiempo en leer primero de ellas y después interactúo. Ahorita estoy interactuando con una deidad bastante densa y bastante oscura. Y les puedo decir que es un trabajo que toma mucho, ¿no? Pero al menos empecemos teniendo un poquito de cultura satanista, por decirlo de alguna manera, y díganle por su nombre. Dejemos un poco el teatro que formó la Bey, el espectáculo, porque es el Pablo de Tarso del satanismo. Nos dejó el circo y como Pablo de Tarso dejó de hacer carpas para vivir lo que creó. Igual, la Bey dejó el circo para vivir de lo que creó, su corriente. Es su nombre, es Shaitán. Lo otro sí es un egregor. Y no interactúes con el egregor. Mejor interactúa con Shaitán. Y vas a llevarte una sorpresa. Simplemente el satanismo, la corriente satanista, es un título. Nos guste o no. El título que le dio la Bey. Y la mentalidad de manada sigue latente, porque nosotros todos nos hacemos llamar satanistas. Nos guste o no, muchos siguen a la Bey, porque no sigues a la entidad. Sería mejor no interactuarías con el egregor, interactuarías con la entidad. Ya te di el nombre, lo demás te toca a ti. Estudia, aprende, practica. Y va a ser mucho mejor. Tengan ustedes una buena noche, nos vemos mañana. Bye.